Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy con un nuevo video tutorial. La idea es trabajar con los videos para poder hacerlo de manera ágil y que se comprendan los conceptos. Básicamente este pequeño video va a tratar sobre cómo debe quedar el trabajo en AutoCAD que ustedes van a pasar a realizar, sobre todo los que ya tienen aprobada la instancia de boceto. Recuerden que el boceto es el concepto de la idea, es el concepto, la idea del objeto a diseñar, y ya en AutoCAD lo que yo empiezo a hacer es a prefigurar, ¿sí? En la etapa de desarrollo a prefigurar. Recuerden cuando tuvimos la charla con el PowerPoint, la prefiguración era elaborar un objeto que aún no existe de la manera más detallada posible, ¿sí? Y para eso la herramienta fundamental que yo tengo es el dibujo en AutoCAD. Yo digo la palabra dibujo, pero en realidad un plano de AutoCAD es una base de información, ¿sí? Donde esa información la encontramos de manera gráfica, ¿sí? En este caso con las plantas, vistas y axonométrica. Tengo información numérica, en este caso las cotas, ¿sí? También podría incluir dentro de la información numérica lo que es superficies, perímetros, ¿sí? Y también tengo la información alfabética, que es el texto. Como ustedes pueden ver, hay una breve descripción y se aclara las vistas, vista lateral, planta, axonométrica en cada dibujo. El trabajo de ustedes no tiene que ser mucho más extenso que esto. Tener la planta, dos vistas, una axonométrica, una descripción y acotar. Y un último detalle a comentar es la administración de esa información, ¿sí? Gráficos, textos y números divididos en capas. Este documento yo lo estuve organizando un poquito en capas, como ustedes pueden ver en el administrador de capas. Vamos a ver de dónde sale esto. Acá en la barra de herramientas hago clic sobre este icono y me despliega la ventana de el administrador de capas. Acá tengo todas las capas que posee el documento. Es muy importante no mezclar los colores, o sea, si yo tengo la capa cotas con el color verde, como ustedes pueden ver acá, que es el color 102, no voy a utilizar ese color verde en otra capa, ¿sí? Cada capa tiene su propio color, ¿sí? Después tengo la capa 0 y la capa de spawn que vienen eh, por defecto, ya vienen de fábrica, ¿sí? Que lo mejor es no utilizarlas. O sea, lo que ustedes tienen que venir a hacer acá es crear las capas con las que van a trabajar. Para crear una capa, yo hago clic en este icono, por defecto me sale el nombre capa 1 y acá le voy a poner prueba. Esta es una capa de prueba, por defecto también me replica el último color que utilicé. Vamos a cambiarle el color y le vamos a poner un color medio salmón. Bien, entonces para activar esa capa que yo le puse prueba, fíjense que el tilde está en cotas, quiere decir que la capa activa es cotas. Yo hago doble clic en el estado, ¿sí? En la columna de estado, y el tilde me marca prueba. Yo hago una línea ahora y me va a salir con el color de la capa prueba, que es ese color salmón que elegí. Bien. ¿Qué pasa si me equivoco y tengo un objeto en una capa y lo quiero cambiar? Vamos a poner en dibujo, ¿sí? Yo estoy activando acá la capa dibujo, que es en color negro. Chicos, yo estoy trabajando con el fondo en blanco para que se pueda ver mejor el video. Por defecto el AutoCAD trabaja con fondo negro. Vamos a acotar, vamos a hacer una cota más acá. Acotar, cota lineal. Vamos a hacer clic acá y hago una cota, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que yo acabo de hacer una cota que en una capa que no corresponde, que es la capa dibujo.
¿Cómo hago para pasar esta cota a la capa cotas? Bueno, primero y principal, ¿cómo me estoy dando cuenta que esa cota está mal ubicada en la capa? Por el color. Por eso es muy importante tener un código de colores donde a mí me permita ver fácilmente el error. Selecciono el objeto al cual yo voy a cambiar la capa. Con botón derecho puedo ir a ver si lo pueden ver, a propiedades, se me despliega un menú y van a ver ustedes que en general, acá en las propiedades generales, tengo el primer renglón color. Esto lo dejamos siempre por capa y abajo capa dibujo. O sea, esta cota está en la capa dibujo, lo cual es erróneo. Vamos a ver cómo la cambiamos. Simplemente despliego el menú de capas y lo que hago es clic en la capa correspondiente. En este caso es cotas. Una vez que está, fíjense cómo cambió el color y acabo de poner ese objeto en la capa que le corresponde. Otra manera de chequear cómo está la información es desplegando el menú de administración de capa y, por ejemplo, apagando con la lamparita la capa dibujo. Yo apago la capa dibujo, me pone este diálogo, esta pregunta, que se desactivará la capa actual. Esto quiere decir que es la capa activa, la que tiene el tilde. Entonces siempre me va a preguntar si la quiero desactivar. Yo le pongo que sí. Y fíjense cómo el texto, las cotas, todo quedó, toda la información, como está bien administrada, quedó salvo el dibujo que lo apagué. Si yo lo quiero ver nuevamente, hago clic sobre la lamparita y a continuación me vuelve el dibujo. Bueno chicos, esto es todo por este video. Era para que tuvieran una idea de cómo tiene que quedar el trabajo de ustedes y cómo trabajar con el tema de las capas. En un video siguiente vamos a ver cómo trabajar el tema de la axonométrica y si tuviera curvas en el objeto diseñado, cómo hacerlo. Bueno, hasta luego. Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy con un nuevo video tutorial. La idea es trabajar con los videos para poder hacerlo de manera ágil y que se comprendan los conceptos. Básicamente este pequeño video va a tratar sobre cómo debe quedar el trabajo en AutoCAD que ustedes van a pasar a realizar, sobre todo los que ya tienen aprobada la instancia de boceto. Recuerden que el boceto es el concepto de la idea, la idea del objeto a diseñar, y ya en AutoCAD lo que yo empiezo a hacer es a prefigurar, ¿sí? En la etapa de desarrollo a prefigurar. Recuerden cuando tuvimos la charla con el PowerPoint, la prefiguración era elaborar un objeto que aún no existe de la manera más detallada posible, ¿sí? Y para eso la herramienta fundamental que yo tengo es el dibujo en AutoCAD. Yo digo la palabra dibujo, pero en realidad un plano de AutoCAD es una base de información, ¿sí? Donde esa información la encontramos de manera gráfica, ¿sí? En este caso con las plantas, vistas y axonométrica. Tengo información numérica, en este caso las cotas, ¿sí? También podría incluir dentro de la información numérica lo que es superficies, perímetros, ¿sí? Y también tengo la información alfabética, que es el texto. Como ustedes pueden ver, hay una breve descripción y se aclaran las vistas, vista lateral, planta, axonométrica en cada dibujo. El trabajo de ustedes no tiene que ser mucho más extenso que esto. Tener la planta, dos vistas, una axonométrica, una descripción y acotar. Y un último detalle a comentar es la administración de esa información, ¿sí? Gráficos, textos y números divididos en capas. Este documento yo lo estuve organizando un poquito en capas, como ustedes pueden ver en el administrador de capas. Vamos a ver de dónde sale esto.
acá en la barra de herramientas, hago clic sobre este icono y me despliega la ventana de el administrador de capas. Acá tengo todas las capas que posee el documento. Es muy importante no mezclar los colores, o sea, si yo tengo la capa cotas con el color verde, como ustedes pueden ver acá, que es el color 102, no voy a utilizar ese color verde en otra capa, ¿sí? Cada capa tiene su propio color, ¿sí? Después tengo la capa 0 y la capa de spawn que vienen por defecto, ya vienen de fábrica, ¿sí? Que lo mejor es no utilizarlas. O sea, lo que ustedes tienen que venir a hacer acá es crear las capas con las que van a trabajar. Para crear una capa, yo hago clic en este icono, por defecto me sale el nombre capa 1 y acá le voy a poner prueba. Esta es una capa de prueba, por defecto también me replica el último color que utilicé. Vamos a cambiarle el color y le vamos a poner un color medio salmón. Bien, entonces para activar esa capa que yo le puse prueba, fíjense que el tilde está en cotas, quiere decir que la capa activa es cotas. Yo hago doble clic en el estado, ¿sí? En la columna de estado, y el tilde me marca prueba. Yo hago una línea ahora y me va a salir con el color de la capa prueba, que es ese color salmón que elegí. Bien. ¿Qué pasa si me equivoco y tengo un objeto en una capa y lo quiero cambiar? Vamos a poner en dibujo, ¿sí? Yo estoy activando acá la capa dibujo, que es en color negro. Chicos, yo estoy trabajando con el fondo en blanco para que se pueda ver mejor el video. Por defecto el AutoCAD trabaja con fondo negro. Vamos a acotar. Vamos a hacer una cota más acá. Acotar, cota lineal. Vamos a hacer clic acá. Clic acá. Y hago una cota. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que yo acabo de hacer una cota en una capa que no corresponde, que es la capa dibujo. ¿Cómo hago para pasar esta cota a la capa cotas? Bueno, primero y principal, ¿cómo me estoy dando cuenta que esa cota está mal ubicada en la capa? Por el color. Por eso es muy importante tener un código de colores donde a mí me permita ver fácilmente el error. Selecciono el objeto al cual yo voy a cambiar la capa. Con botón derecho puedo ir a ver si lo pueden ver, a propiedades, se me despliega un menú. Y van a ver ustedes que en general, acá en las propiedades generales, tengo el primer renglón color. Esto lo dejamos siempre por capa y abajo capa dibujo. O sea, esta cota está en la capa dibujo, lo cual es erróneo. Vamos a ver cómo la cambiamos. Simplemente despliego el menú de capas y lo que hago es clic en la capa correspondiente. En este caso es cotas. Una vez que está, fíjense cómo cambió el color y acabo de poner ese objeto en la capa que le corresponde. Otra manera de chequear cómo está la información es desplegando el menú de administración de capa y, por ejemplo, apagando con la lamparita la capa dibujo. Yo apago la capa dibujo, me pone este diálogo, esta pregunta, que se desactivará la capa actual. Esto quiere decir que es la capa activa la que tiene el tilde. Entonces siempre me va a preguntar si la quiero desactivar. Yo le pongo que sí. Y fíjense cómo el texto, las cotas, todo quedó, toda la información, como está bien administrada, quedó salvo el dibujo que lo apagué. Si yo lo quiero ver nuevamente, hago clic sobre la lamparita y a continuación me vuelve el dibujo. Bueno chicos, esto es todo por este video. Era para que tuvieran una idea de cómo tiene que quedar el trabajo de ustedes.
y cómo trabajar con el tema de las capas. En un video siguiente vamos a ver cómo trabajar el tema de la axonométrica y si tuviera curvas en el objeto diseñado, cómo hacerlo. Bueno, hasta luego.